Continuamos con nuestra serie de estudio, el Sermón del Monte. Vamos sobre el tema número 6. Y el título de esta enseñanza es Bienaventurados los misericordiosos. Dice Mateo capítulo 5, verso 1, 2 y me brinco hasta el 7. ¿Está ahí conmigo? Dice la palabra del Señor: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Habíamos comentado que nuestro Señor Jesús a partir de aquí inicia una enseñanza que se le ha titulado, se le ha nombrado, ¿sí?, la enseñanza del reino. O las, digamos, las bases del cristianismo, ¿sí? Y ya vimos cuatro bienaventuranzas. Hoy vamos sobre la quinta bienaventuranza, la cual es esta, en el verso número 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Los creyentes, hermanos, del primer siglo vivían en una sociedad sin misericordia, llena de esclavitud. Se dice que un filósofo romano afirmaba que la misericordia era una enfermedad del alma. Por otro lado, los romanos, dentro de sus enseñanzas, tenían 4 virtudes esenciales, las cuales eran la sabiduría, la justicia, el valor y la templanza. Pero la misericordia se destacaba por su ausencia. Es hasta aquí, hermanos, justamente hasta aquí, que estas bienaventuranzas que vimos en semanas anteriores han descrito para usted y para mí actitudes y características de las personas que debemos de responder de manera correcta a Dios por medio del Evangelio. Si usted observa, las 4 primeras que vimos, sí, es, digamos que en una respuesta directa a Dios. ¿La recuerda? Esa actitud de quebrantamiento, esa convicción del pecado, ese llanto por la miseria espiritual personal en cada uno de nosotros, pero también la mansedumbre, es decir, la docilidad ante Dios, reconociendo que somos inmundos, inmerecedores de su perdón, de su misericordia, y un anhelo de justicia que comentábamos la semana pasada, que en todo el libro de Mateo, en todo el Evangelio de Mateo, justicia está relacionada con hacer la voluntad del Padre. Entonces, estas 4 primeras bienaventuranzas, como lo decíamos, describen al pecador, al hombre pecador, en su arrepentimiento ante Dios. Y si estas actitudes son auténticas en cada uno de nosotros a través del nuevo nacimiento, estas actitudes, escuche bien, deberían o deben seguir manifestándose a lo largo de nuestra vida de fe. La pobreza de espíritu, la mansedumbre, el llanto, ¿sí? De manera que esas actitudes y características que no son solamente dirigidas a Dios, también ahora deben de hacerse extensivas a nuestra relación con nuestros prójimos. Es decir, de nada sirve, hermanos, de nada sirve tener pobreza espiritual un día, ser pobre espiritualmente, y al día siguiente mostrarnos altivos, mostrarnos orgullosos. No basta llorar de manera momentánea, ¿no?, lágrimas de cocodrilo, y después tratar a nuestro pecado como si nada hubiese pasado, es decir, ser permisivos. Se fija que no hay congruencia, hay un choque inclusive. De nada sirve, hermanos, si nos comportamos con mansedumbre ante Dios
y luego tratamos a nuestro prójimo, sea quien sea, siendo arrogantes y orgullosos. Estas 4 bienaventuranzas que nos falta ver o que veremos a partir del día de hoy, van a dirigir su atención y mi atención, escuche bien esto, hacia las actitudes que debemos tener usted y yo como características esenciales en nuestra relación con los demás, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus compañeros de trabajo, con todo mundo. Siendo estas actitudes, hermanos, siendo estas actitudes el resultado de haber experimentado el nuevo nacimiento, siendo discípulos. Entonces, vamos a comenzar diciendo, ¿qué es la misericordia? ¿Sí? Bienaventurados, decíamos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es un hecho, hermanos, y la Biblia así lo avala, que Dios se ha propuesto a mostrar una amplísima misericordia a los que se arrepienten. Solo a los que se arrepienten. ¿Sí? Dios está ahí esperando que alguien apele o actúe o se dirija a Dios a través de las primeras 4 bienaventuranzas, ¿sí? De manera que si nosotros pasamos por esas 4 bienaventuranzas, venimos ahora a esta quinta, ¿sí? Donde sin importar la rebeldía y la perdición en la cual alguien se pueda encontrar, escuche bien esto, Dios tiene la intención de abrir las puertas del reino de los cielos a aquel que se arrepiente. Y ser merecedor. Somos inmerecedores de su misericordia, pero Dios nos hace merecedores por su gracia, por su amor. De manera que como discípulos, hermanos, ahora que nosotros somos nacidos de nuevo, debemos de ser un instrumento de asombrosa misericordia, así como la misericordia asombrosa que tuvo Dios para con nosotros, aún siendo lo que éramos. De manera que al entender, escuche bien esto, al entender la manera en que Dios perdonó todo mi pecado. Pastor, pero yo soy de cuna cristiana, yo nunca he tomado una cerveza, nunca he probado un cigarro de tabaco ni de marihuana, jamás he tenido fornicaciones o adulterios. ¿Por qué lo voy a necesitar? Sencillamente porque en nuestra naturaleza el pecado nos ha distanciado de Dios. Y necesitamos, hermanos, necesitamos esa misericordia de Dios. Ahora, ¿qué con este asunto de bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia? Hacia allá vamos a ir. Pero, ¿qué tal se nos da esto, hermanos, de ser misericordiosos? Qué pregunta, ¿verdad? Sí. Empezar a sudar. Algunos creyentes, sabiendo que en ellos no hay un corazón recto, no hay un corazón limpio, tratan las debilidades de otros con un amplio margen de comprensión y de paciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que como tú no estás bien con el Señor, en pocas palabras, ¿verdad? Tú no estás bien con el Señor. Tu relación con Dios es así como que de azul y buenas noches. Un día estás en el mundo, otros días estás en el mundo también. Entonces cuando viene alguien y ha pecado, ¿sí? Tú lo comprendes, pero más que por tú entender que tu pecado ha sido perdonado y que la misericordia de Dios está sobre ti, tú más bien te igualas a Él por la condición en la que Él está. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Para estas personas, lo difícil no es mostrar misericordia, sino mantenerse ellos mismos en una pureza, en una santidad delante de Dios. Hay otros que a lo mejor tienen menos luchas en el sentido de la tentación y viven en rectitud, viven en pureza,
pero les cuesta mucho soportar, les cuesta mucho entender a las personas más débiles, les cuesta tener misericordia. Ahora, esta palabra misericordia proviene en el griego de una palabra que se traduce, o en el griego es elemón, y su equivalencia en el hebreo es la palabra eset, con H y S de sal, eset. Y es una palabra que se vincula con la idea de un pacto, de establecer un pacto con alguien. Esto es en el sentido bíblico. Esta palabra eset en el Antiguo Testamento es la fidelidad o lealtad, escuche bien esto, que Dios muestra a Israel en cumplimiento del pacto. Es decir, cuando Dios se compromete con algo, Él lo respeta. Y aunque con quien se haya comprometido, se haya distanciado, se haya desviado, se haya alejado, aún ahí Dios tiene misericordia. De manera, hermanos, que es por la fidelidad y la compasión de parte de Dios en donde usted y yo aprendemos misericordia. Esed, que es misericordia, empieza siendo o manifestándose con la lealtad que usted y yo podemos tener a nuestros compromisos hacia nuestro prójimo. ¿Qué quiero decir con esto? Esta palabra esed o misericordia es la gracia mostrada a personas que no lo merecen. Es como usted y yo en algún momento cuando estábamos sin el Señor, no merecíamos misericordia, no merecíamos su perdón. ¿Qué merecíamos? La muerte, dice la Escritura, ¿verdad? Sin embargo, Dios tuvo misericordia por su gracia. Y esta misericordia, fíjese en qué termina siendo. En la capacidad, en usted y en mí, ese es el deber ser, de olvidar nuestros derechos. ¿Por qué nuestros derechos? Porque normalmente cuando vienen y nos ofenden, decimos, es que me ofendiste a mí, tú no sabes quién soy yo. ¿No? Pero imagínate Dios poniéndose así. Él, que es santo, sublime, puro. ¿Y cuántas veces tú y yo le hemos faltado? Ahora, esta misericordia también, les digo, nos acaba siendo esta capacidad de olvidar nuestros derechos, nuestras penas, pero también nuestra manera egocéntrica, egoísta de vivir. Dando como resultado, hermanos, el poder tener una empatía, el poder solidarizarnos con aquellas personas que están pasando por tribulación, que están pasando por alguna pena. Esed, misericordia, es la capacidad de llevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 6, ¿sí? Verso 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahora, ¿a quiénes, hermanos, debemos mostrar misericordia? Gálatas 10 dice, escuche lo que dice Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien solamente a nuestros mejores amigos. Ah, no, esta es otra versión, ¿verdad? Esta es la versión de los brothers. No. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y esto, todos, incluye a todos. No excluye a nadie. ¿Sí? Creyentes e inconversos. Y luego dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Cristo, hermanos,
en esta bienaventuranza nos da a entender que cualquier persona a quien encontremos en nuestro camino es candidato para recibir nuestra compasión. No la voy a leer, o no vamos a entrar a estudiar el pasaje completo, pero usted recordará ya en Lucas capítulo 10, verso 30 al 37, en esta parábola llamada del buen samaritano. ¿La recuerda? ¿Recuerda cuando dice Jesús, le preguntan, oye, ¿y quién es mi prójimo, verdad? Y le dice, ¿cómo lees? ¿Sí? Y menciona ese primero y grande mandamiento seguido del segundo igual al primero. Y le dice ahí Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Y dice que después bajó un sacerdote, pasó por el camino un sacerdote y viéndolo de lado, se siguió. Un sacerdote. Después dice que pasó un levita, alguien que también servía en el templo de tiempo completo, que servía al Señor, y llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero después dice el Señor, pero un samaritano, y mira quién agarró, o sea, los samaritanos conocían del Señor, ¿sí? Pero eran así como que apartados de los judíos. Era un pueblo que si bien es cierto, creía esta parte del Pentateuco, pero tenía solamente o tenía su recelo para seguir creyendo a las demás cosas. Entonces los judíos los tenían así como que, ay, tú eres samaritano. ¿Se acuerda el pasaje de la mujer samaritana también? Bueno, Jesús le pone a alguien el cual ellos no les era muy agradable. Y este samaritano, usted lo sabe ahí, movido a misericordia, se acercó, le vendó las heridas, le echó aceite, vino, y todo eso tiene un trasfondo espiritual, ¿sí? No solamente en el sentido físico, literal o material. Dice, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, ¿sí? 2 meses ahí de sueldo, y le dijo ahí al mesonero, oye, aquí está, cuídamelo. Y si no completas con esos 2 denarios, bueno, ahí anótamelo. Para cuando yo venga, yo te voy a pagar. Pero quiero que lo cuides. Y les pregunta al Señor, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del ladrón? Y le dice aquel hombre, el que usó de sed, de elom, de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y ahorita vamos a ver el resultado de ser misericordioso. O sea, no se da solamente porque yo quiero ser misericordioso. No se da solamente porque se me antoja hoy. Hoy amanecí con muchas ganas de ser misericordioso. No, hermanos. Es algo que brota. Es algo que se da. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, ¿a quiénes, hermanos, debemos mostrar esta misericordia? La Biblia es clara en cuanto a cómo debemos manifestarse o cómo se debe manifestar esa misericordia en nosotros y en qué debe de consistir. De manera que esta misericordia debe caracterizar nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Vamos a ver 6 circunstancias o situaciones en las cuales usted como yo debemos manifestar esa misericordia. Número 1, ¿cómo? ¿Cómo puedo o debo manifestar misericordia? Amando al necesitado. La misericordia, hermanos, debe expresarse en un amor, en una acción, no solo en el sentido teórico, sentimental, sino activo, que se manifiesta con acciones a favor de los necesitados. ¿Sí? No solamente es, bueno, voy a orar por ti. Si yo sé o puedo hacer algo más por aquel que tiene necesidad, a lo mejor suplir una medicina, a lo mejor no sé, llevar una despensa, o sencillamente estar ahí y escucharlo, y lo puedo hacer. Eso habla de este amor.
al necesitado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16, 17 y 18 dice, en esto, Primera de Juan 3, 16, hemos conocido el amor. ¿Cómo? ¿Cómo hemos conocido el amor? En que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quiénes? Por los hermanos. Oiga, y hay veces que están los esposos que no se pueden ni ver. O los padres y los hijos que no se pueden ni hablar. Y son creyentes. Pero volvamos a la lectura. Y dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, es decir, si Dios te ha provisto a ti de algo, de lo que sea, y ves a tu hermano tener necesidad, y cierras contra él, y cierra contra él su corazón, pregunta el Señor, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua me echo un taco, sino de hecho y en verdad. Hermanos, la misericordia es como un amor que entiende, un amor que entiende, que siente, un amor que actúa para suplir las necesidades de otro. Ahora, ojo, no estoy hablando solamente de necesidades económicas o de necesidades materiales. Hay veces en que las necesidades son intangibles y tienen que ver con aspectos del corazón. Quienes generalmente necesitan más, en su gran mayoría, son los pobres. Digo, no estoy exceptuando a nadie, pero esta motivación que debe de tener un discípulo ante una necesidad o ante una situación de ayudar a un pobre es saber que este pobre no le va a regresar a él lo que él está proveyendo. No sé si me explico. Dios dice, y su palabra lo dice, que tenemos que hacerlo con un corazón sincero, sin esperar nada a cambio. Esa debe de ser nuestra motivación. Proverbios capítulo 14, verso 21 dice, el que desprecia a sus semejantes, comete pecado. Pero afortunado el que se compadece del pobre. Esta es versión palabra de Dios para todos. Segundo punto en cómo debo manifestar misericordia como creyente, perdonando a quien nos haya ofendido. No cabe duda, hermanos, que una de las parábolas que mejor describe la misericordia asociada al perdón es la parábola de los dos deudores en Mateo 18. ¿Sí? Esta parábola nos ayuda ahí a ver la misericordia acompañada de una enorme generosidad del rey. Ahí en Mateo 18, 23 al 35, no lo voy a leer, el pasaje es amplio, solamente quiero tocar algunos puntos en relación a esta actitud o característica en cuanto a cómo debo manifestar la misericordia perdonando a quien nos haya ofendido. Aquí ustedes recordarán, este siervo le debía mucho a su rey. Entonces dice la escritura que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Entonces da a entender que si tú y yo estamos en el reino de Dios, nuestra actitud debe de ser como esta. ¿Sí? Entonces vemos cómo el siervo, el rey empieza a hacer las cuentas y le dice, me debes tanto. Entonces, como no me puedes pagar, voy a vender a tu mujer, a tus hijos y todo lo que tengas. Hoy en día a lo mejor muchos dirían, sale Señor, véndelos. Entonces aquí el siervo, dice la escritura, postrado, y esto habla de una actitud de necesidad, de angustia. ¿Me estoy explicando? Dice, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo.
no se lo iba a pagar. No tenía con qué. Pero mire lo que dice el verso 27 en Mateo 18. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Si nosotros fuéramos él, ¿qué diríamos? Gracias, Señor. Merecíamos la silla eléctrica, merecíamos la horca en aquellos tiempos, la guillotina, la inyección letal, lo que sea, éramos reos de muerte y alguien vino y nos dijo, hey, espérenme, no lo toquen. Yo he venido a poner mi vida por él. ¿Qué haríamos? Nos pararíamos y, hey, gracias, like. Y ya. Ahora, a lo mejor usted pudiera salir de ese lugar agradecido con Jesús, que puso su vida en lugar de que usted muriera, pero que al momento de salir de la prisión, ¿usted se acuerda que alguien le ofendió y va usted con aquel y le dice, ahora me pagas porque me pagas? Y en ocasiones, hermanos, tenemos actitudes de ese tipo, se nos olvida, pero tan rápidamente, hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque el Señor de aquel siervo tuvo compasión, misericordia y lo soltó, lo perdonó. Sin embargo, cuando este siervo se encontró aquel que le debía una nada, una miseria, por llamarlo, comparado contra su deuda, él le dijo, me lo pagas y a ver cómo le haces, ¿no? Y en ocasiones, hermanos, cuando nosotros tenemos un concepto más alto de los demás, es difícil perdonar. ¿Batalla usted para perdonar? Le pregunto. No me conteste. Pero cuando esta situación está en nuestras vidas, pensamos que nosotros somos más que el ofensor. Por un instante voltea a ver a Dios y a usted. ¿Quién es más, Dios o nosotros? Bueno, aquel que es más se hizo menos y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó un cuerpo como el de usted y el mío y vivió en este mundo sin pecado y fue a la cruz para darnos salvación. Aquel que era más se hizo menos, se hizo pobre, dice la Escritura, por nosotros. Este siervo se creía más que su consiervo, por eso no le perdonó la deuda. Pero cuando el Evangelio, hermanos, nos muestra nuestra condición de miseria y nos deja ver cómo Dios nos ha amado, asombrándonos con su enorme misericordia y su gran perdón, la pregunta aquí es, hermanos, ¿cómo es que en ocasiones nos atrevemos a negar el perdón a nuestro hermano arrepentido? ¿Suele suceder esto en las iglesias? Lamentablemente sí. Tercer punto, ¿cómo debo manifestar misericordia? Teniendo paciencia para con los inmaduros. Mis amados hermanos, si ustedes, al igual que yo, seguimos día con día recibiendo la misericordia de Dios a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros errores, a pesar de pecados que en ocasiones cometemos no de manera planeada, ¿no? Pero que vamos delante del Señor y pedimos perdón. Bueno, si eso hacemos usted y yo, no debemos de mostrarnos impacientes cuando alguno de nuestros hermanos está igual. Porque a veces queremos que la gente crezca al mismo nivel que nosotros. Algunos son lentos en cuanto a su crecimiento espiritual. Perdónenme esta palabra y no es en el sentido ofensivo, pero son torpes en su entendimiento, no comprenden todas las cosas. Es como un niño, ¿no? O sea, él va madurando en la medida que va avanzando el tiempo. Algunos niños maduran más rápido que otros. Sin embargo, hermanos,
A veces nosotros juzgamos eso y no tenemos esa paciencia para con aquellos que van iniciando. O a lo mejor para con aquellos que ya tienen 20 años y siguen siendo los mismos. Hermanos, tampoco abusen, ¿verdad? Pero ¿desde hace cuánto tiempo, hermanos, Dios lucha con nosotros por ciertas actitudes, ciertos hábitos o ciertas conductas que a veces no podemos rectificar o que se siguen repitiendo? Y no en el sentido del pecado, pero sí que la práctica de ellos puede traer ofensa a nuestro cónyuge, por ejemplo, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro hermano en el servicio, el que está sentado ahí junto a tu silla. Y a pesar, hermanos, de cómo somos, el Señor nos muestra su paciencia, su misericordia. Y eso es justamente lo que Él espera de nosotros, que sigamos ejemplo. Efesios capítulo 5, verso 2 dicen, en Nueva Traducción Viviente, Efesios 5, 2, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Seamos pacientes también, hermanos, con nuestros hijos también. A veces nuestros hijos insisten. Bueno, recuerde cuando usted y yo también éramos jóvenes. Es más, cuando usted y yo, sin importar si éramos jóvenes o ya maduros o ya adultos, Dios nos perdonó. Él tiene misericordia sobre nosotros. Cuarto punto, ¿cómo debo manifestar misericordia? Consolando a los afligidos. El apóstol Pablo cita en 2 Corintios capítulo 1, verso 3 y 4, le leo palabra de Dios para todos, dice, 2 Corintios 1, 3, 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios, dice esta versión, que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. ¿Quién de aquí, hermanos, de los que estamos aquí, no hemos padecido en algún momento algo? Todos, sin excepción. De manera que Dios, hermanos, escuche bien esto, si usted está atravesando ahorita por una situación difícil, digo, habrá que ir y entrar a solas con el Señor y Señor, pues esta situación que estoy pasando debe de tener, sé que tiene un propósito en mí, ayúdame a entenderlo, Señor. Sí. Pero dentro de las cosas que el Señor quiere hacer en tu vida, tiene que ver con esto, que Dios permite ese sufrimiento en nosotros con muchos propósitos. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo Dios está permitiendo que mi hijo sea un rebelde? Bueno, Dios te quiere hacer aprender algo. Dios quiere hacerte tal vez aprender dependencia del Señor. De que a lo mejor en tus fuerzas no lo vas a hacer, pero en su gracia, sí. Y como eso muchas cosas, hermanos. Por eso Dios permite eso con muchos propósitos, entre ellos que tú y yo maduremos, que tú y yo crezcamos, mientras nos hace pasar por ese proceso. Él nos permite ver, hermanos, cómo en nuestro sufrimiento Él nos consuela. Y esto se da mucho en las enfermedades. De repente viene la enfermedad y lo primero que hacemos, ay Señor, ya me quieres llevar. Ay Señor, voy a ir con el doctor, ¿no? Pero y luego en la medida que el Señor empieza a tratar, tú dices, ay Señor, qué tremendo eres. Mira hasta dónde me has traído. Mira, estuve a punto así de que me metieran cuchillo.
Y tú no lo permitiste, Señor. Y el Señor nos empieza a ver, a mostrar, nos permite ver cómo Él, en nuestra angustia, Él nos consuela. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo, en algún momento en nuestra vida, podamos traer consuelo a alguien más. Porque ese consuelo que Él nos da, lo hace para que en el momento en que nosotros vemos el sufrimiento de otros, nuestra vida sirva para que a través de ella otros sean consolados. Tal como usted y yo fuimos consolados de parte de Dios, o a lo mejor usando a alguien. Quinto punto, en cómo debo o debemos manifestar misericordia. Como discípulos, hermanos, como creyentes, debemos disponernos a escuchar a aquel que está angustiado, aquel que está padeciendo, que tiene penas, que está sufriendo. Pero no solamente eso, identificarnos con él. Jesús vino y se puso en nuestro, digamos, en nuestro calzado. Él sufrió, él tenía hambre, él padeció, él tenía necesidades como tú y como yo. Pero no solamente debemos de disponernos a escuchar del angustiado, del necesitado, no solamente debemos de identificarnos con él, sino también tenemos que dedicarle tiempo. Y esto, hermanos, el llevar a cabo la misericordia en este punto nos debe suponer a usted y a mí una inversión de tiempo, de recursos, de energía, de nosotros. Porque esto es precisamente lo que la mayoría de las personas ni siquiera procuran hacer. Estamos en una sociedad tan relativista, tan materialista, ¿no? Y vemos las noticias pasando y, ay, mira, pobrecitos, y ya. Ay, pues que el Señor les ayude, ¿no? Pero hoy en día se está tan preocupado con los propios sentimientos de una manera egoísta, ¿no? Primero yo, después yo y al final, ¿usted quién cree? Pues yo. ¿Usted también? Ah. Y eso, hermanos, no nos da tiempo, ni nos da la oportunidad de poder invertir ese tiempo, esos recursos, esa energía en otros. Y cuando se llega a tener pena por alguien, es así como que por encimita, ¿verdad? No se hace ningún esfuerzo por identificar con la otra persona hasta ser capaces de ver y sentir tal como ella o él lo están pasando. Y aquí hay dos errores fundamentales en los que usted y yo podemos caer. El primero consiste en vivir de manera egoísta, que ni siquiera nos preocupamos por los demás. Tú puedes decir, no es mi caso, pastor. Bueno, el otro extremo es mucho más sutil y peligroso. Porque podemos preocuparnos por los demás, pero no por un amor sincero, sino utilizándolo como nuestro ministerio, como mi servicio a Dios, mi razón de ser. Y hay personas que dedican un enorme esfuerzo para arreglar las situaciones de los demás, pero lo que les mueve a ellos o a ellas no es la gloria de Dios, no es ni siquiera la necesidad del otro, sino su propia necesidad de sentirse realizado o realizada. El ser visto por los hombres. ¿Se acuerda lo que vimos la semana pasada? Bueno, esto lo vimos en la oración, ¿no? De manera que este punto, que tiene que ver con disponernos a escuchar al angustiado, al que está padeciendo, identificarnos por él y dedicarles tiempo, nos lleva a este último punto, que tiene que ver en cómo debo manifestar misericordia, y es tener una auténtica bondad. ¿Por qué una auténtica bondad? Porque lamentablemente muchas de nuestras buenas obras, hermanos, arrancan de motivaciones egoístas. Hacemos bien
para que nos hagan bien, para que nos prefieran, para que nos promuevan, etc. En ocasiones nos volvemos lisonjeros. ¡Oh, qué bien predica, hermano! ¡Qué hermoso canta, hermano! Que Dios siga usando su vida, hermano. Pero no sea malito y promuévame. Deme oportunidad de servir, favorézcame. ¿Me explico? Pero la bondad, hermanos, y la misericordia que vemos en Dios es más generosa. Y así debe de ser la nuestra. Debemos de hacer el bien a los que no pueden respondernos de igual manera. Y aún a los que no quieren recibirlo. Y debemos de hacer el bien, escuche bien esto, por el puro amor, no por interés o buscando algo a cambio. Debemos hacer el bien entendiendo la situación del otro. Es decir, debemos de adquirir esta capacidad de ponernos al lado de aquel que está padeciendo, ver las cosas como él las está viendo, compartir sus penas, sufrir con él, ayudarle. No como el levita, ¿verdad? O el sacerdote, sino más bien como ese buen samaritano. Y aunque usted no lo crea, hermanos, esto se puede llevar a cabo en nosotros, no en nuestras propias fuerzas, porque alguno puede decir, pero ¿cómo hago eso? Yo sí quisiera, anhelo hacer eso, pero ¿cómo le hago? Bueno, esto resulta en nosotros, hermanos, única y exclusivamente en esa profunda y maravillosa obra de gracia que hace Dios operando en aquellos que hemos nacido de nuevo. Hacer el bien a nuestros enemigos es imposible para los que no han sido regenerados. Imposible. Y aún para quienes hemos nacido de nuevo, hermanos, puede implicar en algunos un largo y difícil aprendizaje. Ahora, esto nos lleva a un segundo punto que tiene que ver con el ejemplo divino de la misericordia. Porque nuestra meta, hermanos, debe de ser millonarios. Ay, buenos días a los que estaban dormidos. No se crean. No, nuestra meta debe de ser parecernos a nuestro amado Jesús, ¿sí o no? De manera en la que Él nos trató, la forma en cómo Él nos rescató, la forma en cómo, a pesar de lo que éramos nosotros, Él mostró misericordia. Esa, hermanos, es la pauta para que usted y yo seamos misericordiosos. De manera que vamos a abundar brevemente en este tema. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista creía que Cristo llegaba ahí con su aventador, ¿verdad?, en la mano para efectuar un juicio fulminante. Derribar a todo mundo, destruir el reino que los estaba oprimiendo. Y ante aquellas expectativas, hermanos, la palabra de Cristo, el evangelio, contrasta, suena chocante. Porque Juan no entendía que en esta primera venida el Mesías iba a venir a abrir un período en la historia de la humanidad caracterizado por la gracia, por la misericordia, por el perdón de parte de Dios. Pero que sí es cierto, posteriormente, si hay un rechazo de ello, vendría la ira de Dios. De manera que en ese tiempo iban a venir días o tiempos de misericordia para el mundo entero, lo cual hoy en día usted y yo estamos disfrutando de ello. ¿Cuántos hemos disfrutado y hemos sido, se nos ha otorgado la salvación divina? ¿Cuántos? Sí, bueno. Esto mismo había sucedido en tiempos atrás con el pueblo de Israel. Tiempos de misericordia divina para el pueblo de Israel. Oiga, hermano, pero vemos en la historia que Israel era tremendo, era duro de servir, de repente se salía para un lado, de repente se salía para otro, pero siempre, ¿qué Dios hizo? Mostró su misericordia. Desde el principio, hermanos. Dios se había revelado como un Dios de misericordia y así se manifestó. Por ejemplo, en Éxodo 34,
Éxodo 34, versos 6 al 7, el Señor dice, estoy leyendo palabra de Dios para todos, Éxodo 34, 6 al 7. El Señor pasó frente a él y le dijo, está hablando acerca de, frente de Moisés, y dijo, Yahvé, el Señor, esto lo está diciendo Dios mismo, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad, muestra su fiel amor por 1000 generaciones y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Y aquí no está hablando de maldiciones generacionales y no hay tiempo ahorita para hablar de esto, pero tiene que ver con que Dios va a juzgar el pecado de cada quien y de cómo nuestro pecado en algún momento dado impacta la vida de nuestra familia. Si usted o yo pecamos, ¿solamente va a impactar nuestra vida, nuestra relación con Dios? No. Va a impactar nuestra relación con nuestra esposa, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, dependiendo cuál haya sido el pecado. Es justamente lo que se está refiriendo aquí. Así que nuestro Dios, la misericordia es un atributo que Él mismo destaca al hablar de sí mismo. Pero, ¿cómo usted y yo podemos ser verdaderos hijos de este Padre Celestial si no reflejamos vidas con la misma misericordia? ¿Cómo? Mateo capítulo 5, verso 44 y 45, Nueva Traducción Viviente dice, pero yo digo, hablando Jesús, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. Y envía la lluvia sobre los justos, pero también a los injustos. Pablo lo dice en otras palabras en Efesios capítulo 4, verso 32, y seguimos en el capítulo 5, verso 1. Dice Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Qué más? Misericordiosos. ¿Qué más? Perdonándonos unos a otros. Y ahorita el esposo se debe estar sobrando las manos. Ya ves, mi amor, me tienes que perdonar. Sí, pero antes debe de haber una conducta de arrepentimiento genuina. Perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Capítulo 5, verso 1. Trayendo esto como consecuencia que usted y yo seamos pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos amados. Pero, hermanos, sin lugar a duda, el ejemplo más grande de la misericordia de Dios fue el encarnar a su propio Hijo Jesús. El Hijo de Dios vino a este mundo para salvar a todos los pecadores rebeldes que íbamos en contra de sus principios como nuestro Creador. Al momento en que Él nace y empieza su sufrimiento en la vida, esas son las máximas expresiones de cómo Dios, hermanos, se puso al lado nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué hizo? Que dio a su Hijo. Y esto, hermanos, al estar a Él ahí, a través de Jesús, entendiendo de primera mano nuestras circunstancias, nuestras necesidades, Él sufrió por nosotros y por causa de nosotros. El autor a la carta de los Hebreos habla acerca de esta encarnación de Jesús en Hebreos capítulo 2, verso 17, como aquel que tenía que ser hecho
semejante a sus hermanos en todo, semejante a todo. Él tenía necesidad de comer, él sufría, él tenía calor, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo dolor en la cruz. Semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Un fiel y misericordioso mediador entre Dios. Imagínense si él no fuera fiel y misericordioso. ¿Sabes qué, Señor? Ya, estos me tienen hasta aquí. Fulmínalos. No. Amoroso, tierno para con nosotros. De manera que si Cristo, hermanos, se comportó con esa enorme misericordia hacia nosotros, poniendo su vida por nosotros, escuche bien esto, Él espera, Él exige de nosotros ver esa misma misericordia. Aunque no digamos amén. Romanos 15:7 dice, por lo tanto, Romanos 15:7, Nueva Traducción Viviente, dice, por lo tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba gloria. A veces nos sentimos bordados a mano. Pero mis hermanos, lo que hemos recibido de Dios, escuche bien esto que le voy a decir. Lo que usted y yo hemos recibido de Dios no es para guardarlo para nosotros. ¿Sí se escuchó? Sí se escuchó, ¿verdad, Dani? Sí se escuchó claro y fuerte. Lo que hemos recibido de Dios no es para guardarlo para nosotros. La salvación, la misericordia, el perdón, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, hermanos, no es para guardarlo, sino para reflejarlo con otros, con los demás. ¿Con cuántos compartimos nuestra salvación? ¿Con cuántos? ¿Con cuántos compartimos de esa misericordia que Dios tuvo, a pesar de que éramos cabezones, tercos, testarudos? Y hay una infinidad de adjetivos sobre nuestras vidas, como Dios nos perdonó. Ahora, no es el hecho de exaltar lo que éramos nosotros, sino es el hecho de exaltar lo que a pesar de que fuimos, Él, siendo santo, puro y sin mancha, envió a su Hijo a morir por usted y por mí. Eso es lo que usted y yo no debemos de guardar. Como llamados a ser misericordiosos, hermanos, debemos reflejar siempre su imagen, dar evidencias de que somos sus hijos. Pero si no mostramos misericordia, hermanos, escuche bien, si no mostramos misericordia, negamos con nuestra vida la fe que decimos profesar con nuestras palabras. Y eso es terrible, hermanos. Por último, el tercer punto es, cuando leemos, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué enorme, maravilloso galardón de parte de Dios. Y en esta segunda parte de este versículo, los misericordiosos recibirán misericordia. Aquí, hermanos, refleja un principio que tal vez encontramos o que bien encontramos en las enseñanzas, en su mayoría de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. El trato que damos a otros es la medida por la cual seremos juzgados por Dios para bien o para mal. ¿Quiénes recibirán misericordia en el día final? ¿Quiénes? A la luz de esta bienaventuranza, la respuesta pudiera ser muy obvia, ¿no? Los que son misericordiosos. Pero si esta pregunta que les acabo de hacer la planteáramos sin tomar en cuenta esta bienaventuranza, nosotros como creyentes, es decir, ¿quién recibirá misericordia en el día final? Nosotros como creyentes, ¿qué responderíamos? Bueno, los que recibirán misericordia serán ¿quiénes? Los que hemos, ¿qué? Creído. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos entender esta segunda parte? Esto de
la misericordia para los misericordiosos? ¿No suena así como que la salvación es por obras? Y hemos sido muy enfáticos, hermanos, en que en el Nuevo Testamento nos enseña que si bien no somos salvos por gracia, escuche bien esto, de esto ya hemos enseñado bastante y está ahí la carta a los Efesios, capítulo 1, capítulo 2, ¿sí? No somos salvos por obras, pero tampoco somos salvos, escuche bien esto, sin tener obras. ¿Sí se entiende? Nuestras buenas obras, hermanos, nunca pueden ser el medio, escuche bien esto, a través del cual usted y yo podamos convencer a Dios de que merecemos su salvación, de que merecemos entrar en su reino. No lo podemos hacer, eso está por demás sabido. De manera que si nosotros acumulamos méritos humanos, pudiéramos pensar que esos méritos humanos nos pueden dar cierta promoción o cierta aceptación de parte de Dios. De manera, hermanos, que sin la salvación del Evangelio, esta salvación que Dios nos ha dado, son el regalo gratuito de Dios a los que creen, como lo dijimos ahorita, y no el premio que ganamos con nuestras obras. Si fuese así, es decir, si nosotros pensamos que podemos ser misericordiosos para agradarle al Señor, y ahorita quiero aclarar este punto, entonces el que usted y yo pudiéramos entrar al reino de Dios sería imposible, no lo podríamos hacer. Sencillamente, entonces, ¿para qué murió Cristo? Pero por otro lado, hermanos, la salvación que Dios efectúa en nosotros, en la vida de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, escuche bien, debe traer una consecuencia que es inevitable y es la transformación moral en nosotros. Si antes robabas, ahora ya no robas. Es más, si te pones a trabajar y si le robaste a alguien, ahí te va. ¿No? Si alguien defraudaba, pues ya no lo va a hacer más. Esa es la transformación moral resultado de un nuevo nacimiento, ¿sí o no? Y ese nuevo nacimiento, esa transformación moral debe manifestarse, hermanos, en buenas obras, las cuales, o entre las cuales, ¿sí? Están el fruto de esa salvación, y ahí está la misericordia. Efesios 2, 8, 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? No es la fe, se refiere a la salvación, no por obras, para que nadie se crea algo, ¿verdad? Porque dice, somos hechura suya, poema suyo, poema es esta palabra en el original, hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Y entre ellas, repito, la misericordia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No salvos por obras, hermanos, eso está muy claro. Pero si somos salvos, escuche bien, iglesia, si somos salvos, debemos mostrar obras. Y las que producen la misericordia en nosotros es parte de esa salvación. Las buenas obras, hermanos, nunca, jamás serán el medio de nuestra salvación, pero deben ser la evidencia de que usted y yo somos salvos. Oiga, pastor, pues es que yo todavía no sé mucho de eso. ¿Cuánto tienes de haber nacido? No, pues tengo como 3 días. Ah, bueno, ven, déjame explicarte, ¿verdad? Pero de repente se acerca alguien y te dice, no, pues es que no sé cómo se hace. ¿Cuánto tiempo? No, pues tengo 50 años de ser cristiano. Y odio a mi suegra, como no tiene una idea.
Quien no manifiesta, hermanos, el fruto del Espíritu en su vida, nos debe hacer sospechar que no ha habido una regeneración y no conoce esa obra transformadora que produce la gracia de Dios a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no estamos diciendo, quiero que quede muy claro, que el hacer misericordia a los demás, como lo decíamos anteriormente, haga que se acumulen ante los ojos de Dios méritos que contribuyan a mi salvación, sino que la fe por la cual somos salvos nos debe conducir, hermanos, a ser misericordiosos. Dicho de otra manera, nuestra capacidad de mostrar misericordia a otros debe de ser consecuencia, debe de ser la evidencia, el resultado natural de esa obra redentora, de esa obra salvífica que Dios ha hecho en nosotros, haber nacido de nuevo. ¿Sigues golpeando a tu esposa? Yo creo que deberías de revisar tu fe. ¿Sigues fraudeando? ¿Sigues estafando? De manera recurrente tu vida se va alejando del Señor. Yo no podría decirte sí o no, pero la Biblia sí te diría. Porque debemos demostrar resultado en nuestras obras. Cualquier persona, hermanos, cualquier persona puede mostrar un brote ocasional de misericordia. Pero escuche esto, solo el discípulo de Jesús, regenerado por su Espíritu Santo, es capaz de ser misericordioso como Él. Hay un versículo o una escena o una circunstancia. ¿Recuerda usted al apóstol Pablo cuando naufraga y llegan ahí a la isla, verdad? Y dice en Hechos 28:2, ¿sí? Solamente para que lo tenga como una referencia. Y me estoy refiriendo a esto que les decía ahorita. Cualquier persona puede mostrar algún brote ocasional de misericordia. Si hay gente que ¿ha escuchado el término filantropía? Y aman a los hombres, ¿verdad? Yo quiero dedicar esta parte de mi fortuna para estos que, no sé, ¿verdad? Dice Hechos 28:2, y los naturales, dicen Reina Valera, nos trataron con no poca humanidad. Y ahí está así como que medio, dice, no poca humanidad, o sea, fueron buenos con él. Y esta palabra humanidad es la palabra filantropía en el griego. Es decir, había un amor por ellos. No eran nacidos de nuevo, pero había esa amabilidad. Hay otras versiones que dicen fueron amables. ¿Y cuál fue la muestra? Y se fija que para ser misericordioso, hablando en cuanto a esta bienaventuranza, debe de haber una acción que evidencie que nosotros somos. Bueno, aquí la evidencia que estos hombres mostraron de ser filántropos fue que encendieron un fuego para que estos vinieran y se secaran y se calentaran, porque venían de haber naufragado. Para amar, hermanos, esto es muy importante. Para amar, tenemos que haber sido amados. Para perdonar, tenemos que haber sido perdonados. Para mostrar misericordia, hermanos, tenemos que haberla recibido, pero sobre todo entendido cómo recibimos esa misericordia. Por último, hermanos, esto que dice nuestro Señor Jesús en esta bienaventuranza pudiera malentenderse, porque no es tanto que Dios conceda misericordia como un premio a los que son misericordiosos con los demás, sino, y ese es el meollo del asunto, sino que la salvación que usted y yo recibimos de manera gratuita
por la pura misericordia de Dios, produce en nosotros ese inevitable fruto de misericordia. ¿Se entendió? O sea, no está diciendo, bueno, a que sea bienaventurado el misericordioso porque recibirá misericordia. Entonces tú haz misericordia. No, tú serás misericordioso por haber entendido de dónde Dios te sacó, por haber entendido lo que Dios perdonó, por haber entendido lo que hemos recibido de Él. Entonces yo seré misericordioso. Y en aquel día yo recibiré misericordia. En aquel día. Y mientras ese día llega, hermanos, yo tengo que mostrarme. Usted también tiene que mostrarse misericordioso. Porque esto es como un proceso cíclico, ¿sí? El pecador experimenta la misericordia de Dios a través de esa salvación por Cristo Jesús. Y consecuencia de esto, nos volvemos misericordiosos en nuestra relación con los demás. Y esta misericordia es evidente, debe ser evidente de que usted y yo respondimos a ese llamado de parte de Dios, a creer en Él. Entonces, a esa persona Dios mostrará su misericordia en el día final. Por último, nuestro Señor, hermanos, está trayendo a los creyentes en este sermón, hace ya 2000 años aprox, las mismas enseñanzas que en algún momento se dieron en el Antiguo Testamento. Porque mire, no voy a abundar más esto, solamente lo dejo como una muestra, pero Salmos capítulo 18, verso 25. Y segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 6, no sé si es 6 o 26, ahorita se los corroboro. Pero dice Salmos 18, 25 y 26, con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Santiago capítulo 2, verso 13, habla acerca de un juicio, y mire cómo lo dice en Reina Valera, Santiago 2, 13, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¿Y cómo vas a hacer misericordia si no has entendido, no has reconocido, no has sido aquel que ha ofrecido por gracia esa misericordia? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfará sobre el juicio. Si queremos recibir misericordia, hermanos, en aquel día, asegurémonos de que estemos ejerciendo en nuestras propias vidas aquí y ahora la misericordia. Otra vez, como resultado de haber nacido de nuevo. ¿Sí? Póngase de pie ahí en su lugar. Los misericordiosos serán bienaventurados por cuanto experimentarán esa plenitud de la misericordia de Dios. Y puede ser que se les vea como necios, ¿no? Como necesitados. Sin embargo, la dicha, la felicidad de estos misericordiosos consiste en saber que algún día recibirán de Dios su galardón. De manera que el creyente que es misericordioso, mis amados hermanos, nos hará, cumpliremos esas palabras dichas típicamente por aquellos que están en total necesidad. Dios te pague. ¿Has escuchado esa frase? Cuando hay alguien que realmente no puede devolver, como diciendo, yo no tengo nada, estoy en quiebra total. Es de esa manera, hermanos, como ustedes y yo debemos obrar en misericordia. Démosle gracias al Señor por su palabra.
Padre, te damos gracias, Señor. Podemos ver, Padre, cómo a pesar de cómo tu Hijo tuvo misericordia hacia otros, Él fue crucificado por hombres sin misericordia. Y aún en esa cruz, Señor, gritó, alzó su voz diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú, Señor Santo, lo libraste de la muerte y lo resucitaste. Gracias, Señor. ¿Qué haríamos, Señor, si tú no nos hubieses encontrado? ¿Qué hubiésemos hecho, Señor, si tú no nos hubieras perdonado? ¿Qué hubiéramos hecho, Señor, si no hubiéramos accedido a esta misericordia? Ayúdanos, Señor, habilítanos, Señor, capacítanos, Padre, para que esa misericordia que tú tuviste para con nosotros fluya en nuestras vidas de manera evidente, Señor, de manera evidente. Y en tu lugar, mi amado hermano, hermana, hay cosas que perdonar. Hay cosas en las cuales debamos manifestar un amor genuino, una bondad genuina. Hay cosas donde tal vez tengas que disponerte a escuchar a un afligido, un necesitado, dedicarle tiempo. A lo mejor es tu esposo, a lo mejor es tu esposa, a lo mejor es tu hijo. Tal vez hemos dejado de consolar a los que están afligidos, o hemos sido impacientes con aquellos hermanos inmaduros o con nuestra propia familia, nuestros propios hijos. Hermanos, debemos de perdonar a quienes nos hayan ofendido y amar al necesitado. Es una evidencia de haber nacido de nuevo. Dile: aquí está mi vida, Señor. Quiero ser bienaventurado y en aquel día disfrutar de tu misericordia, Señor. Pero mientras ese día llega, usa mi vida. Usa mi vida para que otros puedan ver tu misericordia en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Adora al Señor ahí en tu lugar.